Aquí me está preguntando salir de la reunión. No, no vayas a salir. Ah, me está preguntando si estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Sí, ¿Le pongo dile que sí. entendido? Sí. Ok. Bueno, damos un saludo a Rodrigo Rodríguez, que nos acompaña esta tarde desde Caracas, Venezuela. También saludamos a Hugo Bernal, quien se encuentra aquí en Bogotá. Con ellos vamos a tener este conversatorio que lo ha organizado el Liceo de Síntesis de Bogotá, con un tema, como generalmente acostumbramos la mayoría de los domingos, un tema completamente innovador, un tema que incluso podríamos considerar revolucionario, insospechado, dentro de todo el alcance del mensaje del maestre doctor Serge Reynaud de la Ferrière y todo el acompañamiento que tuvo, muy afortunado, de su discípulo predilecto, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares. Actualicemos el arte mediante la Jnana Yoga. De eso nos van a hablar nuestros invitados. Van a indicarnos acerca del significado de la Jnana Yoga, el porqué de la Jnana Yoga, ya que conocemos seguramente, ustedes conocen varias líneas que existen de la yoga desde tiempos antiguos. Hoy actualizamos especialmente este propósito con el fin de traer un aporte especial a través de los artistas, de los diseñadores, de quienes se interesan por el arte, los historiadores, los filósofos del arte, por supuesto, los que de alguna u otra manera están vinculados con esta línea de pensamiento y que, pues indudablemente, en una era del saber, en una era precesional que inició en 1948, se requiere de empezar a dar una serie de proyecciones hacia la nueva cultura que necesitamos como humanidad para construir la edad de oro y acelerar la salida de esta etapa de transición entre la era que acaba de terminar, la era de Piscis, y esta nueva que comienza, que va a durar aproximadamente unos 2300 años. Vamos a darle inicialmente la palabra a Rodrigo Rodríguez. Él es el director de Pansalud en Caracas, una empresa que viene destacándose con mucho éxito en Venezuela, conocida en muchos de nuestros países latinoamericanos, ofreciéndonos una delicia y también muy nutritiva oferta con el pan. Y Rodrigo es también una persona muy destacada por sus estudios, investigaciones, profundización en el campo de el estudio de la literatura, del mensaje, de la enseñanza de los maestres. El Liceo de Síntesis, Rodrigo, se complace muchísimo de tenerte en esta ocasión. En anteriores oportunidades ya nos habías acompañado, no será la última,
Entonces, bueno, te damos la palabra para que nos comiences a introducir en este interesante tema. Adelante. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Pues agradezco mucho la gentileza de la invitación para participar en un organismo tan interesante como lo que representa el Liceo de Síntesis, ¿no? En cualquiera de los países donde... Y el tema que están enfocando me parece muy interesante, la relación entre el arte y la yoga. Y se presta justamente el tema que han sugerido el arquitecto Edwin Rodríguez para enfocar en esta intervención tratándose alrededor de los gremios de la Edad Media o las cofradías oficiales artesanos o las guildas, bueno, muchos nombres distintos, guildas le decían en Alemania, o las guilds, como creo que decían también en Inglaterra. Entonces, ¿por qué? Vamos a empezar hablando de que las cofradías oficiales artesanos jugaron un papel muy importante, inclusive hasta la Revolución Francesa. Por ejemplo, hay literatos tan importantes como Chesterton, de la literatura, C.G. Chesterton, de la literatura inglesa, que en un libro que él escribió que se llama Pequeña Historia de Inglaterra, añora realmente la época en que las cofradías de oficiales artesanos, o los gremios, o las guilds, jugaban un papel importante en la sociedad. Tan es así que él dice que fue una de las épocas más alegres de Inglaterra. En aquella época se le decía a Francia la dulce Francia, a España se le decía la gentil España, y a Inglaterra se le decía la alegre Inglaterra. Y él explica que esa alegría, en cierto modo, estaba en relación con todo lo que representaba la organización de las cofradías oficiales artesanos, perdón, en cuanto a la protección de la sociedad, de la familia, había democracia y además había espiritualidad, un grupo donde era una fraternidad, pues, donde el ser humano trabajaba el espíritu de fraternidad. Entonces, uno dice, bueno, entonces uno se da cuenta en el análisis de la historia que las cofradías de oficiales artesanos marcaron mucho el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen era el que regía antes de la Revolución Francesa. Y es interesante cuando se analiza el espíritu de esa época. Una de las características del espíritu de esa época era, en cierto modo, la unión. Estoy hablando del antiguo régimen. ¿Por qué? Porque en esa época se buscaba muchas veces lo que vinculaba a los seres, no lo que los distanciaba. Por ejemplo, en la organización social, una evidencia concreta de ese espíritu de unión estaba justamente en las cofradías oficiales artesanos, que eran grupos que se reunían por oficio. O sea, las personas, los seres que pertenecían a un mismo oficio, se organizaban. Y no solamente se organizaban para producir económicamente en Europa después de la caída del Imperio Romano y por supuesto después de la caída de las ¿cómo se dice? Los reyes, pues, ¿no? Después de que empezaron a caer
los reyes, comenzó la gente a irse hacia las ciudades. Entonces, y en las ciudades fue donde tomó auge las cofradías oficiales artesanos, porque producían no solamente cosas que necesitaba la sociedad en ese momento, sino también se destacaban por una gran calidad. Me refería a que después de la caída del Imperio Romano vino la caída del feudalismo. Y después de la caída del feudalismo, pues entonces la gente ya se fue hacia las ciudades, desde el campo, mucha gente se fue a las ciudades, y ahí fue donde las cofradías, surgieron las cofradías oficiales artesanas, que organizaban a las personas no solamente para trabajar, sino también para obtener un conocimiento. Y cuando digo conocimiento, me refiero a un conocimiento iniciático. Aunque de grados menores, pero había una transmisión iniciática. Hay autores, por ejemplo, como Omar Abdu. Él es catedrático y directivo del Instituto de Altos Estudios de Comercio de Montreal, en Canadá. Y él explica que esta organización no solamente heredaba a las próximas generaciones, sino también heredaban tradiciones. Es decir, no solamente transmitían o heredaban o entregaban mucho dinero que eran capaces de producir por las características que les mencioné ahora, sino también transmitían una tradición. Y esa tradición que transmitían era la tradición iniciática. De hecho, su organización era jerárquica. Había el maestro, el oficial y el aprendiz. Y en esa jerarquía, pues se iba ascendiendo, pero el ascenso no era solamente alrededor de la habilidad para el oficio, sino también la penetración de lo que aquello representaba como para los seres humanos que participaban. Por ejemplo, la gente cuando estaba en una de esas cofradías tenía una formación, tenía una educación que recibía desde el punto de vista del símbolo del oficio que practicaba. Y desde el simbolismo de ese oficio, perdón, se podía conectar con el resto de la cultura vía símbolos, ¿no? Les puedo dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, el pan, claro, es algo vivencial también porque Pan Salud es una fábrica de pan y pues sabemos que el pan ha simbolizado en la historia, como también lo testimonia el maestro Renaud de la Perrière, como el símbolo de la noche del Éxodo. La noche con que se cortó con las deformaciones, por ejemplo, como hizo Moisés, para rescatar una tradición que estaba en peligro. Ese es, digamos, uno de los grandes espíritus de los éxodos, es rescatar una tradición que se puede perder, como lo hizo Moisés, como lo hizo Pitágoras, como lo hizo inclusive el maestre David Ferris Olivares con el Éxodo del saber de Acuario, como lo hizo Eneas en la Eneida, cuando ya Troya estaba prácticamente perdida, todo su bagaje espiritual, sus penates, como decían ellos, sus símbolos y su espiritualidad, la imagen muchas veces la representan echándose a su padre al hombro para deslizarse por un pasillo y poder salvar ello, pero en realidad lo que se estaba echando al hombro era lo que representaba a su padre, una tradición muy antigua.
Y bien se sabe que Eneas navegó, después fue a dar, de ahí surgió el mundo latino, después que navegó mucho, de ahí surgió Rómulo y Remo, y después surgió Italia y el Imperio Romano, que por supuesto han hecho aportes muy importantes a la sociedad, como el derecho romano, por ejemplo, que todavía se estudia en las universidades. Entonces, no era solamente un conjunto de personas que querían producir, ¿no? Eran personas, y aquí viene el tema de la yoga, que estaban unidos por el oficio, por la vocación, de la cual ellos sentían una identificación. ¿Y por qué eso era importante? Porque en aquella época la vocación era fundamental. Todo eso cambió cuando terminó la Revolución Francesa, terminó el antiguo régimen, y además vino la Revolución Industrial, que con la Revolución Industrial, pues la vocación ya no tenía sentido. Vino la división del trabajo para poder producir más, y sencillamente el trabajo se repartía entre varias personas que hacía una parte del trabajo de manera mecánica, automática. Estoy buscando esa película que hizo Charles Chaplin, donde justamente él ilustra a una fábrica de la época justo de Adam Smith, por supuesto con esa dinámica, esa manera como Charles Chaplin presentaba las cosas. La persona aparece haciendo, pero como una máquina, una parte del trabajo de lo que fabricaba, y como queriendo ilustrar, pues, ¿no? Estas personas, miren que lo que les voy a decir lo admitió Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Esas personas salían ignorantes, no tenían la oportunidad de ni siquiera identificarse con algo de lo que estaban haciendo, porque no se le daban los elementos de discernimiento, el símbolo, tampoco se les preparaba. Muy diferente a lo que fue el antiguo régimen, o muy diferente a lo que fueron las cofradías oficiales artesanas, donde no solamente se reunían alrededor de un oficio, ¿no?, sino que además también buscaban desde ese oficio la unión con el resto de la cultura. Por ejemplo, dice el maestro, desde una ventana se puede ver el universo, y la ventana desde la cual esos seres veían el resto del universo, el resto de la cultura, era desde la ventana de sus símbolos. Valga decir también, desde la ventana de aquello con lo cual ellos se identificaban. Había ahí el ejercicio del ser, de algo que era propio de cada ser humano, y que el trabajo era como un medio para darse, o para darlo, o para transmitirlo. Y por eso se reconoce que en esas épocas las artesanías elaboradas, fueran de diferente tipo, tenían calidad, porque había un volcamiento de la vocación en lo que se hacía. Algo que hoy en día, si ustedes van a los estudios de educación, van a encontrar en los libros de educación algo que se llama el eje transversal para la liberación en el trabajo, o la liberación por el trabajo. ¿Por qué surgieron los ejes transversales dentro de la educación? Precisamente por lo que llaman hoy día la pérdida de los valores. Entonces, uno lee, por ejemplo, libros de autores del Pedagógico de Caracas, que tiene una tradición muy antigua. Tratando de recordar el nombre de una de las autoras, son dos autoras más destacadas, y
ellas hablan de eso, que precisamente uno de los grandes deterioros, uno de los factores que han impulsado el deterioro de la sociedad en la que nosotros vivimos ha sido la falta de vocación en el ejercicio de los oficios y en el ejercicio inclusive. En aquella época había una mística del arte, una mística del oficio. El oficio no solo era para producir dinero, también era un medio para evolucionar. Ahí está la yoga, como la yoga, por ejemplo, que existe, la karma yoga. El trabajo es una forma de darse para buscar la identificación con los demás seres. Les decía de que entonces el símbolo era una forma de conectarse con el resto del universo. Un ejemplo les estaba dando es del pan, que simboliza la noche del Éxodo. Pero el único éxodo que ha habido no es el de Moisés. Ya mencioné que Pitágoras hizo un éxodo, San Pablo hizo un éxodo, Eneas ya mencioné que hizo un éxodo. Hubieron muchos seres que hicieron éxodos en la antigüedad y que tenían ese propósito de rescatar una gran tradición. Entonces, desde el éxodo de Moisés, por ejemplo, si fuera el caso, en el caso nuestro sería, por ejemplo, del éxodo del saber de Acuario, que buscó rescatar el pensamiento, la obra y la literatura del maestro Renaud Perrier cuando entró en peligro y que fue objeto inclusive su traductor, su exégeta, como fue el doctor David Juan Perrijo Olivares, filósofo, científico, compositor sinfónico, estrenó su sinfonía en el Teresa Carreño, uno de los mejores teatros de toda Latinoamérica, en la sala José Pérez Rivas, el 14 de octubre de 1990, a sala llena, por cierto, una ovación que duró 40 minutos al final. Sin embargo, él fue objeto de un holocausto porque quienes debían se debían haber responsabilizado por el mensaje del maestro, pues no lo hicieron así y él tuvo que hacer un éxodo. Bueno, entonces ese mismo espíritu que representa el símbolo de lo que estamos fabricando, por ejemplo, en el caso del pan, lo podemos encontrar en otras culturas. Y ahí hay una yoga, hay una unión. Es como ver la historia desde lo más profundo de sí mismo, porque comienza con la identificación del ser, con su vocación, con lo que quiere hacer, con lo que quiere transmitir. Todo eso está en el contexto de la yoga, no solamente, inclusive, los gremios influyeron mucho, como decía, en la organización social del antiguo régimen, que como dice el maestro Renaud Perrier en su libro Propósito Psicológico número 23, cuando se refiere a las cofradías y dice que si era cierto, como las cofradías llevaban mucho tiempo, pues había llegado una época en que monopolizaban la economía porque la tenían muy organizada, pero protegían tanto a los miembros de la cofradía como a los precios, como al público, como a las familias de quienes participaban. Y claro, era algo ya muy estructurado. Cuando llegó la Revolución Francesa, se deseaba más campo para que otros pudieran producir también y entonces fue la razón por la que el 2 de mayo de 1791 los clubes jacobinos prohibieron las cofradías de oficiales artesanos, que de todos modos siguieron pues subterráneas, underground, o sea, continuaron de manera secreta, inclusive hasta el siglo XIX, XX, pero por supuesto eso las amainó un tanto.
Y el maestro Renaud Laferrière dice, bueno, como también otros autores, aquí yo podría, claro, no hay el tiempo para eso, pero podría mencionarles autores y remitir los autores que explican que si se hubiera modificado con leyes la proyección de las cofradías, hubieran leyes que hubieran regulado su trabajo, no habría necesidad de haberlas prohibido, sino simplemente regular su trabajo para que no pudieran practicar el monopolio. Pero todo ese espíritu que después los clubes jacobinos inclusive lo imprimieron en su divisa, que era libertad, igualdad y fraternidad. Pero si lo que habían prohibido era la fraternidad que había existido desde hacía muchos siglos y que ellos lo que hicieron fue, ¿cómo se dice? Prohibirla, pero sí tomaron el nombre o la divisa o el espíritu de la fraternidad y hablaron de fraternidad, habiendo habido una fraternidad concreta, evidente, organizada durante mucho tiempo. Entonces, ese espíritu no significa que vamos a volver al pasado. Cuidado, no es que vamos a volver al antiguo régimen en un sentido estricto, sino tomar el espíritu de los antiguos puede permitir muchas veces renovar nuestras actividades, que es lo que el maestro sugiere con algo que era el centro de los cofradías oficiales artesanos, que era el Artipex. Entonces, es necesario, y agradezco mucho que nos han permitido hablar sobre este tema, porque, como se dice, un introito, un antipasto, como dicen en los temas de alimentación, pero realmente hay muchos elementos, autores, escritos. Bueno, uno se queda asombrado de la lluvia de trabajos que existen y que claman porque se profundice, se investigue mucho más la importancia que tuvieron los gremios en la Edad Media y que podrían. Y por último, para terminar, quisiera decir que hay autores tan importantes como Thomas Kuhn, filósofos de la ciencia como Thomas Kuhn, como Popper, Karl Popper, que justo se unieron en un libro que se llama La Atención Esencial, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica de México, donde ellos no solamente explican que muchas veces los avances, y también por supuesto corroborando al maestro Renaud Laferrière, los avances muchas veces, los descubrimientos, tanto filosóficos como científicos, muchas veces representan el retorno al pasado. Y dan un ejemplo concreto. Einstein, para su planteamiento, obedecía a cánones, los cánones que los que se Alberto Einstein en su propuesta de la física. De tal manera que siempre es importante, por supuesto, para actualizarle, porque esto es otra época, la cultura, la ciencia, pero rescatar y el espíritu con que se hacían las cosas en otra época. Sería importante investigar. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí me oye? Estaba entrando un poquito difícil la comunicación, pero bien, bien. ¿Ya terminaste? Sí, pero ¿dónde se quedaron? En Einstein, cuando estabas haciendo referencia finalmente a Albert Einstein.
Pero sí, lo anterior sí se escuchó bien. Sí, Ah, bueno, lo que quería decir es que Einstein, sus hallazgos, sus teorías científicas dentro de la física, se inspiraron en cánones mucho más antiguos que la época de Newton. Y eso lo confirma tanto Karl Popper como Thomas Kuhn, el de las revoluciones científicas. En este libro que les... no sé si escucharon el libro se llama La Atención Esencial, publicado por el Fondo de Cultura Económica de México. Entonces, tanto el maestro Renaud Perrier como muchos sabios, como en este caso, por ejemplo, los filósofos de la ciencia están de acuerdo, ¿no? O esto porque tienen que actualizar de acuerdo a nuestra evolución cultural. La humanidad ha evolucionado psicológica, socialmente, culturalmente, científicamente, en fin. Pero sí rescatar el espíritu, muchas veces con que armónico y pletórico de unión, típico de la con que se hacían las cosas en Pero dime, ¿qué quieres? Sí, está. se puede realmente, no se oye. ¿Aló? sí, te estamos escuchando un poquito con dificultad. Ah, sí, qué raro. Ah, bueno. Bueno, pero ya terminé. Bueno, Pero sí, ya, por fin, sí quedó claro lo de Einstein o tampoco. un poco, ¿No se escuchó? pero sí, lo que alcancé a percibirte es que Albert Einstein se inspiró en toda esta tradición desde muy antiguo y gracias a eso pues tuvo también la oportunidad de cumplir con esa tarea tan importante de la cual hoy disfrutamos, pero que también contribuyó a cambiar el mundo porque generó una revolución en la manera de concebir la realidad, lo que fue la teoría de la relatividad. Sí, Para especificar, Alberto Einstein se basó en cánones que eran anteriores a Newton, muy correcto. anteriores a Newton. Eso es lo que quería, digamos, en síntesis lo que quería decir, que corrobora que el maestro dice también la importancia del pasado para renovar muchas veces el presente. ¿No? Muy bien, muchas Por gracias, eso estamos hablando de las otras vidas. Rodrigo. Bueno, ha sido una manera muy ilustrativa, muy interesante de acercarnos a la dimensión del aporte que puede hacer la ñana yoga al arte. Es decir, en donde el artista y la obra generada por el artista se integran, son uno solo. No viene a haber diferencia entre esa obra producida, concebida, y el artista, sino que el artista también se realiza, va realizando su ser, aplicando principios universales, principios cósmicos, algunos de los cuales dimos ejemplos en el texto que acompaña la promoción de este conversatorio, y entonces ese arte, pues indudablemente, dignificaba al ser humano individual y colectivamente, lo respetaba y le aportaba una serie de valores, como tú dices, Rodrigo, especialmente a través de los símbolos. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a darle la palabra al sociólogo Hugo Bernal, quien también nos complace mucho, Hugo, la aceptación de esta invitación que te ha hecho el Liceo de Síntesis.
tanto Rodrigo como Hugo, como quien les habla, practicamos la yoga, practicamos la ñana yoga, ya que seguimos las directrices y las indicaciones de los maestres, el doctor Reino de la Ferrier, su discípulo, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares, y también la guía que tenemos actualmente de los maestros directivos internacionales de la institución, la maestra Marianilda Cerf Arbulú, la primera mujer iniciada, reconocida por su maestro en esta era del Aquarius, y el maestro José Miguel Esborronda Andrade. Hugo ha sido también una persona muy destacada por sus estudios, investigaciones, profundización en la obra y el mensaje, en toda la literatura que ha sido publicada por la institución de la pluma, como se dice en el medio académico de estos grandes e importantes autores. Hugo, tienes la palabra entonces para que continúes en esta introducción en la que estamos. Bueno, sí, muchas gracias al ISO de Síntesis. Me honra permitiéndome esta participación. A Rodrigo también un saludo, que también es muy agradable compartir con él esta tribuna. Fax. Es muy interesante porque el tema y la profundidad con que Rodrigo trata las citas, las referencias, todo ello nos lleva a ver la profundidad de un tema y también de una necesidad del ser humano, de unas búsquedas, que es lo que desde nosotros, desde nuestra ideación y desde lo que queremos y desde la ñana especialmente, buscamos que cada uno de los que nos escuchan o nos ven emprendan ese viaje hacia la búsqueda de la verdadera ciencia. El tema que he traído hoy es un tema muy interesante, ya lo he investigado varias veces, llevo bastantes años. Voy a dar una visión muy general y sobre aspectos específicos, no particulares porque no habría el tiempo y no es el momento. Pero sí me gustaría y que ustedes investigaran en esos detalles porque los llevan a un universo muy importante del conocimiento que ya el doctor David Ferriz Olivares, el doctor Reino de la Ferrier planteaban en sus libros, en su literatura y en su pensamiento, que no es solo conocimiento, sino también va más allá a generar unos planos de conciencia sobre nuestra realidad. O sea, esto que está en el pasado, como lo decía también Rodrigo, es necesario traerlo al presente, ubicarnos y aprovechar todo ese conocimiento, todo ese legado que nos han dejado desde hace tiempo, estas culturas y estos conocimientos que nosotros hoy, si los aprovecháramos, haríamos un mundo mejor, un mundo más organizado, más vivible, más armónico, con mejores posibilidades de vida para todos. Bien, el tema propiamente son los Uyumbe. Los Uyumbe es, digamos, una cultura que es mejor conocida como la cultura San Agustín. Esto es un ejemplo de la diversidad cultural latinoamericana. O sea, esto es un bello ejemplo, pero en toda Latinoamérica podemos ver lo mismo, con la diversidad de expresiones, desde Mesoamérica, Norteamérica, Suramérica. Los Uyumbe es calificado como un pueblo de artistas y hoy me voy a tener como artistas científicos en ese punto. Es una gran cultura americana que a través del arte plasmó un universo de conocimiento. Es impresionante la gran cantidad de estudios que hay alrededor de él. Comenzaron en el año 90, en los 90, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia.
que se investigó sobre las culturas, sobre la génesis de esa forma de expresión plástica, como es la escultura. Como lo dice el doctor de la Ferrier en su libro de Arte en la Nueva Era, dice que es tal vez el arte de la forma que ofrece el mayor refinamiento en su ejecución, que es al igual que el de la contemplación de la obra terminada. ¿Sí? Porque realmente es el arte que podemos nosotros tomar el tiempo para hacerlo, y luego de que está terminado, pues lo podemos contemplar, ver y también interiorizar, tanto al artista como al observador, al que va a ver el arte. Entonces, esta cultura que el también doctor David Ferris Olivares estudió muy profundamente en la década de los 60, hizo varias expediciones en una época en que no era fácil llegar y que recién estaba toda la investigación de Luis Duque, que Luis Duque fue un discípulo de Paul Rivet, el gran antropólogo, y que generó toda una revolución en la antropología y en la arqueología colombiana. Entonces, nos da toda una visión de que recién en esa etapa, recién descubierto, toda esta cultura, todos estos vestigios arqueológicos, el doctor David Ferris Olivares hace varias expediciones en las cuales va analizando, ya no solo desde la parte puramente escultural, que además lo hace, sino va más allá, que ese es el punto a la cual queremos invitar, y que del Liceo de Síntesis agradecemos esa labor tan importante que hace de reeducación, de entregar unos temas que son raramente abordados y que son, digamos, solo dejados para ciertos niveles y círculos académicos de mucho renombre. Estos estudios que se han hecho en relación a la parte científica, a la aplicación científica, geométrica, matemática, en la elaboración de la escultura agustiniana o de la cultura Uyumbe. Posterior a que la Universidad Nacional empezó todo un trabajo sobre la geometría, la aplicación de la proporción áurea en las figuras, la Universidad Complutense de Madrid hizo a partir de eso una investigación mucho más profunda y que da todos unos resultados muy interesantes. Ya después la Universidad de Chile, varias universidades ya han entrado en esa parte en la cual se analiza la escultura Uyumbe, esa forma en que ellos expresaban la vida, como dice el maestro Laferrier, que el maestro Ferris, que no solo era la parte, digamos, simbólica, que es muy profunda, sino toda una correlación con la vida, en la cual no era solo como algo en lo que nosotros, en nuestra cultura, apreciamos el arte, especialmente la escultura, como algo que nos aproxima a otra dimensión, a otro universo en el cual la conciencia nuestra adquiere también esa otra dimensión. A mí me gustaría compartir la pantalla. Edwin, si eres tan amable. Sí, con mucho gusto. Vamos a compartir pantalla. Gracias, muy amable. Vamos a ver. Listo. Porque es el arte hay que verlo. Es una parte que es importante. Como digo, es solo para que nosotros veamos algunos aspectos que son importantes. A ver, vamos a ver si lo logramos, porque aquí me dice compartir pantalla. Ya, perfecto. Aquí tenemos. Entonces, nos ubicamos, ¿sí estamos viendo todos el mapa? Sí, muy bien, lo puedes agrandar. Perfecto, vamos a ver si lo logro, porque aquí, a ver, ya, perfecto. Creo que ahí ya estamos. ¿No aparece el mapa? Ya, ahora sí. Gracias. Entonces, esta ubicación que estamos viendo está en esta zona que corresponde al Gran Macizo Colombiano, como
está ahí narrado, donde nacen tres grandes cordilleras, o digamos donde llegan también. Aquí tenemos el nacimiento de los Andes, que es más hacia el macizo de la Guyana, y aquí se unen para dar continuidad a la enorme y poderosa cordillera andina. Entonces, voy a hablar un poquito de la proporción áurea para dar algunas ideas. Está basada en la sucesión de Fibonacci, en la cual se habla de una sucesión numérica infinita, que es el doble del número es la suma de los números que la preceden, siempre los consecutivos. Entonces aquí tendríamos 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5 y así sucesivamente hasta el infinito. Bien. Aquí tenemos uno de los primeros estudios que hace la Universidad Nacional. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo de cómo es, ¿no? Aquí tendríamos este espacio, 1, este cuadrado, con este otro que está aquí debajo. Esta suma de estos dos me da este espacio. Espero que estén viendo el cursor. Y la suma de este espacio más este me va a dar este. Así es como se va construyendo la proporción áurea. Claro, esto es una síntesis, realmente algo esquemático. Aquí tendríamos este espacio de 2 más 3 que me daría 5 y así continuamos. 5 más 3 me daría 8, 8 más 5 igual. Entonces, de esta se valieron los artistas uyumbes para construir sus figuras. La proporción áurea, recordemos que después de que Fibonacci la plantea, es recogida durante la Edad Media y muy trabajada, especialmente y ya muy popularizada por toda la obra de arte que toma Leonardo, especialmente en cuanto a la proporción áurea del cuerpo humano. Esto son solo referencias para que nos demos cuenta de la profundidad en la construcción de una obra de arte que ya en el siglo, a principios del milenio, estamos hablando, la cultura oyumbe está datada sobre los siglos III al siglo XII, eventualmente. Claro, son relaciones cronológicas, digamos, que están en investigación. Entonces aquí vemos en esta figura como un compás, ¿sí? Este compás, hay una anécdota del estudio de la Universidad Nacional, realmente fue algo que incluso buscaron por internet, encontraron por allá en una tienda de antigüedades en Francia, la trajeron, bueno, y con base en ello pues ya se ha ido estudiando. Entonces aquí vemos el compás de oro, que es como, digamos, por decir algo, el objeto o el elemento con el cual vamos a ir haciendo y midiendo las proporciones áureas. Naturalmente, en la época de los uyumbe tendríamos que ver cómo lo hicieron, ¿no? Pero lo hicieron. Lo importante es que hicieron todo un trabajo que implica un trabajo, como decíamos, de orden en el cual la ciencia, las matemáticas, la geometría misma está presente. Sin ello no podría darse. No es algo que se dé como que lo hago subjetivamente, no, hay algo que es muy racional en la elaboración de la escultura. No es como el elemento dejado a la inventiva del ser, algo que de pronto le surge, sino que es algo que ha debido ser elaborado desde las matemáticas y la geometría. Bien. Aquí ya tenemos otro elemento que ya es de la Universidad Complutense, en el cual ya ellos, porque en los estudios que hizo la Universidad Nacional, a veces algunas figuras sí había la aplicación de la proporción áurea, pero realmente había mucha confusión en las figuras, en las formas plasmadas en la escultura. Entonces, los estudios llegaron ahí, pero ya la Universidad Complutense, al profundizar en ello, entonces descubren que ellos no solo aplican la proporción áurea en un plano, sino en múltiples planos, o sea, la sobreponen, cosa que es demasiado complejo, implica mucho conocimiento, implica, no es solo como
como la escultórica, como arte, sino ya llevado al nivel de la ciencia para poder plasmar una figura que tenga unos elementos en las cuales va a dar, como decía también Rodrigo, un símbolo que es trascendente. La construcción de un símbolo que está en proporción a algo perfecto. Entonces, esta sobreposición de las medidas áureas, bueno, deja muchas preguntas, pero también queda uno en un estado de asombro por el avance científico de estas culturas. Algo que todavía está por investigar, y por eso la invitación a los que nos escuchan. Ya hay mucho material en internet en el cual podemos consultar, abordar y a partir de eso ir construyendo conocimiento. La invitación es a eso, a que nosotros a partir de esto podamos ver y vernos también como culturas que tenemos una identidad y unas raíces muy profundas. No solo por sus vestigios, sino por su conocimiento. Entonces, y ese conocimiento que es un legado que hoy por hoy también es vivo y es practicado de diversas maneras en la sociedad, pero que nosotros mismos no tenemos conciencia de ello. Por eso se necesita investigar, se necesita profundizar, se necesita analizar, y esa es la invitación que hacemos. Bien, aquí estoy tomando ya partes de uno de los estudios que hace el doctor David Ferriz Olivares, en el cual él, a través de estas figuras, de todo este estudio que hace, va dando unos elementos que son importantes, tomando incluso elementos y textos del doctor Serrano de la Ferrier, en la cual va explicando el porqué de estas construcciones, o nos va dando como unas posibilidades de líneas de investigación para que nosotros podamos ir viendo, teniendo una visión como un poco más amplia de lo que pudieron ser la construcción cultural de estos pueblos. Entonces ahí tenemos pues varios elementos. Esta es una de las figuras que son muy interesantes, ¿no? La parte que vemos en la cual tenemos aquí las figuras del jaguar que parecieran ser, digamos, en algunas culturas digamos, fuente de o parte del símbolo del poder, de lo más elevado. Es precisamente ahí donde empieza a generarse todo un trabajo sobre el símbolo, ¿no? Y uno pensaría que esta escultura en su forma pues pareciera muy simple, pero si uno la analiza, uno ve las proporciones mismas, ya no hablemos de la proporción áurea, sino de la proporción misma de la forma. La cabeza, fijémonos que la cabeza es una cabeza que es bastante grande en proporción al cuerpo, en donde la cabeza se le va a dar digamos, una prioridad, se le va a dar una altura, lo que también nos hace pensar en que eran culturas bastante cerebrales, bastante, digamos, trabajaban mucho la parte del conocimiento, la parte, no solo el conocimiento por el conocimiento, sino que ahí sí tendríamos que hacer como ir a ese mundo que ellos vivían, en la cual el conocimiento no era como hoy lo vemos, ¿no? Como saber más, tener más. Y por eso ahí podemos ver estas expresiones de la ñana, o sea, una ñana, una aplicación de la yoga en la cual hay conocimiento, hay reflexión, hay el querer transmitir algo de una manera elevada, que eso le va dando al observador también una integración a ese mundo, a ese universo, como lo comentaba al principio. Bien, aquí esto es una de las apreciaciones que hace el doctor David Ferriz Olivares, en la cual dice: ninguna de las 500 magníficas estatuas es copia entre sí. Es algo de la observación que hace el investigador, en este caso, que nos lleva a comprender la dimensión
de estos artistas. O sea, no era uno, ni eran dos, eran múltiples, muchos. Una comunidad que se une a trabajar en algo en la cual va planteando una serie de elementos tanto artísticos como científicos y simbólicos, profundamente simbólicos, en las cuales ellos a través de ello transmiten un conocimiento que nosotros hoy por hoy estamos intentando abordar y que nos cuesta porque es ir a ese tiempo, ver la forma en que ellos pensaban, que no era tan simple como pareciese, sino la forma tan elaborada que ellos pensaban. Bueno, esta comparación que hace el maestro David Ferris Olivares, que es de origen mexicano también, que estudió profundamente las culturas mesoamericanas, suramericanas, es muy interesante. Dice, no hay un trabajo en serie como si se presenta entre los mayas y toltecas y aztecas, lo que demuestra la superación de la ideación artística y filosófica de este pueblo. Y dice, cuán sabia y grande tenía que haber sido esta civilización para tener el suficiente porcentaje de artistas escultores. Bueno, son temas, como decía, que por tiempo no podemos, digamos, profundizar, pero sí dejar la inquietud de ir y abordar esta cultura especialmente. Claro, hay, como comentaba, a través de América hay muchas expresiones de todo orden en las cuales nos acercan a la aplicación de la ñana en su vida, que ojalá, como también comentaba al principio, nosotros la aplicáramos porque podríamos construir un mundo mucho mejor. Bien, aquí el maestro David Ferris Olivares aborda un tema que es muy interesante, porque la parte sexual en Occidente se ha visto como llevada más bien a un tema tabú, por nuestra parte cultural, religiosa, etc. Acá vemos cómo la abordaron estas culturas, que también hay una relación con otras culturas en las cuales la parte sexual es la parte vital del ser, también la parte sagrada, que eso, digamos, hoy por hoy, nuestra cultura adolece en gran medida. Entonces, con esta escultura y con el estudio que hace de esta escultura, nos da toda una visión de cómo el acto sexual casi que es una transmutación del ser, que también es un área de la yoga, ¿no? El tema, pero que no es tan fácil abordar, sino que requiere unas profundizaciones muy grandes. Pero que sí es importante ver que la cultura agustiniana y Uyumbe era una cultura con una profundidad filosófica muy grande. Bien, vamos a ver aquí esta última figura, que son figuras bastante elaboradas, en las cuales podemos hacer múltiples análisis. El que hace el doctor David Ferris Olivares en relación a Agustín Codazzi, sobre la zona donde estaban ubicadas esta cultura, vemos pues todo el aspecto sacerdotal, el aspecto en el cual ellos vinculaban su ser con su entorno, la naturaleza y su mundo cósmico. O sea, me refiero al mundo cósmico, o sea, la forma en que ellos se unían al mundo, a su universo. Que a veces, de pronto, cuando se habla de lo cósmico, se piensa mucho en otras acepciones. Esto es importante precisarlo, es cómo ellos se conectaban no solo con su ambiente, que era muy rico, y además sus paisajes, todo es algo espectacular, sino con todo. Algo que hoy por hoy nosotros ni nos conectamos con la vida. A veces, hoy más que otras
épocas. Es muy raro, por ejemplo, que nosotros tengamos en cuenta incluso las fases de la luna, que es algo muy básico. O sea, porque es la luminaria que está más en conexión con nosotros. Y incluso ni siquiera con el sol. Entonces, en nuestra vida, por eso mismo, se desequilibra. La noche, el día, es un tema en el cual nosotros mismos no tenemos la conciencia de sí. Pero lo interesante es que estas culturas nos enseñan que eso es fundamental y que también el maestre Laferrière lo analiza, y el maestre Ferris, en una de sus obras, La teoría científica de la cosmobiología, nos da todos unos elementos para poder profundizar y ver esas relaciones tan importantes que hay, que ellos ya las tenían en cuenta. Podemos analizar este rostro, que es muy interesante. Fíjense, el rostro es un rostro que es un rostro felino. Sus ojos son muy vivaces, es un ojo muy específico, este ojo almendrado que está en la escultura agustiniana. Analizando solo algunos aspectos, disculpe que se me fue. Está muy presente el ojo almendrado, ¿no? Como el medio sol, como una parte del día. Y ese aspecto que, siendo feroz, es algo agradable, o sea, no asusta. Es, como decía en un momento, nos acerca también a lo más elevado dentro de todas esas cosmogonías y toda esa ideación que ellos tenían de su vida, que era el jaguar, el sol. Lo más elevado está presente en esta escultura. Podríamos analizar cada una de ellas. La misma elaboración de los planos de proyección de la escultórica, en las cuales resuelven una volumetría que no es fácil, porque es en unos pocos centímetros de profundidad que el escultor va a expresar todo esto que estamos viendo. O sea, si nosotros vemos la profundidad de este plano superior y la analizamos con este plano inferior, el más profundo de la escultura, no hay más de 3 o 4 centímetros. Y esa es la riqueza de la escultura, ¿sí? En cuanto a analizar un poco la escultura, no soy artista, hay unos artistas que nos pueden dar unas visiones más profundas, pero aquí alcanzamos a observar cómo resuelven muchos planos, el plano de la mano, o sea, a nivel volumétrico, un ser que está sostenido por las manos, el plano del pecho del que lo sostiene y la profundidad. Al fondo tenemos toda una profundidad. Lo resuelven en 4 o 5 centímetros. O sea, hay un conocimiento impresionante de ello. Y así cada una de las esculturas que aquí pues por el medio las vemos solo a nivel bidimensional, pero a nivel tridimensional, en la parte de atrás hay unas expresiones simbólicas. En los laterales algunas esculturas van dejando toda una comunicación, un lenguaje, unos símbolos que nos permiten abordar esta cultura. O sea, son como códices en los cuales nosotros, porque también se van a replicar en otras culturas. O sea, es un tema muy interesante. Pero bueno, vuelvo y con esto a comentar la importancia de la aplicación de la ñana en las culturas andinas. Claro, nosotros vemos la ñana y la misma yoga como algo de origen oriental. Pero ya en el Liceo de Síntesis, en las diversas conferencias, se ha abordado este tema, que el mismo doctor David Ferris Olivares lo plantea en uno de sus libros que son muy importantes, a los cuales los invitamos a consultar, que es La supremacía de la ñana yoga en América, donde él plantea la hipótesis del origen de la yoga en América. Y es un libro precioso donde podemos ver los fundamentos de por qué la yoga viene a ser, o digamos, sus primeras expresiones, o las expresiones más antiguas, disculpen,
se encuentran es aquí en América, solo visitando los museos. Visitando los museos y la estatuaria, la parte misma de la expresión de la ñana, la vemos sin mucha, digamos, escarbar en ello. Pero claro, si nosotros nos vamos a otras expresiones, como la arquitectura o las grandes construcciones que hicieron, bueno, ahí sí quedaríamos mucho más asombrados, ¿sí? La forma en que construyeron las pirámides en Teotihuacán, toda la cultura mesoamericana. Aquí en Colombia, ver, por ejemplo, la intervención que hicieron en la parte norte de Colombia de 500.000 kilómetros, es algo que no cabe en la cabeza. 1 kilómetro cuadrado es mucha extensión de tierra, estamos hablando de 500.000 kilómetros. Entonces, y así sucesivamente podemos ir por todo el continente. Vamos allá al lago Titicaca y la forma en que cultivaban allá la papa a pesar de la altura y de las heladas es algo impresionante. Entonces, pues de mi parte, pues agradecerle al Liceo de Síntesis, a Edwin, la invitación, y para mí realmente es un placer y con gusto estamos a disposición. Muchas gracias. Hugo, muchísimas gracias. Muy interesante el tema porque también nos acerca, como lo hizo Rodrigo, a la aplicación de la ñana yoga en el arte. En los cursos que dicta el Liceo de Síntesis, estos temas se van abordando. Tenemos el curso de introducción a la yoga, por supuesto, otros cursos con temas como introducción a la cosmobiología, que ya comentaban ustedes la importancia de estar conectados con el cosmos, con el universo, ya que somos seres cósmicos, y otros temas que iremos abordando y que hemos venido abordando también en los anteriores domingos. Hay una pregunta que quiero participarles a ustedes dos, a Hugo y a Rodrigo, y es cómo quienes no son o no nos consideramos del todo artistas, aunque hay muchos artistas que nos dicen que todos somos artistas, y el maestre de la Ferrier eso lo indica, que todos somos artistas, ya que todos somos creadores de una u otra manera. Entonces, en el ambiente doméstico, en el ambiente de nuestras familias, ¿cómo sugieren ustedes que podríamos comenzar la aplicación del el arte que hacemos cotidiano? El preparar unos alimentos, la preparación del pan en Pansalud, Rodrigo. Bueno, la misma preparación de estos eventos desde el punto de vista de la didáctica, el escoger unas gráficas, en todo ello hay indudablemente un sentido de lo artístico. ¿Cómo podemos ir poco a poco adentrándonos en esa aplicación de la ñana yoga para que lo que hacemos genere o produzca mejores resultados? ¿Quién quiere tomar la palabra primero? Rodrigo, ¿nos escuchas? Sí, sí, claro. Bueno, por favor, puedes hablar lo más durito que puedas. ¿Ahí me oye? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Mira, por supuesto, hablar de arte, por un lado, es hablar de estética, ¿no? De la belleza, aunque son dos cosas diferentes, pero están implícitas en la
de la epistemología relaciona el arte con la epistemología y dice que se debe al carácter fenoménico, es algo que se vale de los sentidos para poderla forjar, la obra artística. Entonces, desde la perspectiva del artifex, que es el tema que he estado tocando, el artifex era no solamente alguien que hacía algo, sino que además, al hacerlo, tomaba en cuenta principios muy profundos. No se limitaba solamente a los resultados, por ejemplo, en el caso que tú mencionaste del arte culinario, sino que aparte de los resultados culinarios, de los más estéticos que puedan, un mensaje, el tema de la conciencia de los seres, inclusive el tema de la misión de los seres. Por ejemplo, hay un tema que he escrito, todavía no lo he hecho saber, pero uno ve, por ejemplo, Naturlandia. Naturlandia es un organismo económico de la institución, por supuesto, vibra con el espíritu de las cofradías oficiales artesanos. Y, por ejemplo, la maestra María Nilda Serpa-Bulú no ve los alimentos solamente como un medio, ella es fundadora de Naturlandia, no es autoestético, sino que va mucho más allá y cuando trabaja una fórmula de alimentos, está pensando inclusive en el destino de los seres que van a consumir ese alimento. Eso ya es otra cosa, perdóname, ya es otra cosa, porque si se tratara solamente de obtener dinero, pues con el aspecto, digamos, de impactar el gusto y eso, pues sería suficiente, como ocurre normalmente en la gente que elabora comidas, en las pastelerías, por ejemplo. No importa lo que le pongan a un dulce, no importa con qué ingredientes lo construyan, así esté probado que puede dañar la salud, pero lo importante es impactar el gusto de las personas y eso por supuesto es superficial. En cambio, por ejemplo, la maestra Marianila Serpa-Bulú, todo lo que ha diseñado, todo lo que ha impulsado en Naturlandia, ha sido con el tema de que se comprenda que el alimento tiene mucho que ver con el destino de los seres. Y entonces llega a diseñar alimentos con los mismos ingredientes con los que comúnmente se elaboran, pensando en que las personas tengan tiempo, porque encontrar una misión requiere mucha investigación, requiere mucho tiempo, vida, requiere cultura, requiere recibir enseñanza, y para eso se necesita tiempo. Entonces, hace el alimento un medio para que los seres puedan trascender. Entonces, bueno, a mí me parece que eso es importante porque está de por medio, un poco como menciona el maestre Renola Perrier en su literatura, particularmente en El arte en la nueva era, cuando él habla de que los artistas deben transmitir un mensaje. No se trata solamente de percibir la estética, sino de leer la obra de arte. Entonces, eso es muy importante. Como el arte alcanza las capas anímicas más profundas del ser humano, pues entonces lo que transmita como enseñanza,
como consejo, como indudablemente puede llegar más profundamente, inclusive hasta, no, estamos celebrando el aniversario de la pizza el 17 de agosto. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que el mismo maestre, la unión de la ciencia y el arte, por ejemplo, en la PIS, que inició el maestre Reynald Laperriere en Niza, tenía como, entre muchas otras cosas, propósito el que el arte sirve como medio didáctico para hacer llegar la ciencia a los seres, que para los seres que no tienen el ideal científico, la ciencia muchas veces les puede parecer muy árida. Pero entonces el arte, con su belleza, con su estética, puede perfectamente ayudar a los seres para que puedan penetrar las teorías científicas. Bueno, eso. Muchas gracias, Rodrigo. Okay. Creo que tampoco aquí. Excelente, porque entonces lo que hacemos, deberíamos, gracias a la práctica de la Jnana Yoga, pensar que lo que hacemos tiene una especial repercusión en los seres que van a estar involucrados en eso que elaboramos, en eso que pensamos, que concebimos, que creamos en nuestra actividad cotidiana doméstica. Hugo, tienes la palabra. Gracias, sí, excelente el ejemplo que ha puesto Rodrigo en relación a la trascendencia y lo trascendental del arte, especialmente con el ejemplo que coloca de nuestra querida maestra Marianilda Ser, en cómo algo que nosotros hacemos para algo que muchas veces, y este es uno de los aspectos que también nos interesa llamar la atención, en cómo nosotros nos alimentamos, y no es solo los valores nutricionales del alimento, sino es ese sentido de trascendencia con el alimento. Lo que también nos da la idea nos lleva a pensar en el humanismo, en ese pensar en los demás. Esto que yo hago, ¿cómo va a generar un cambio o una trascendencia en un ser que de pronto ni siquiera voy a conocer? Que el maestro Laferriere dice, y es muy en relación a lo que estábamos hablando del arte, el arte es instaurador. ¿Y cómo es instaurador? Porque es que en lo que hacemos cotidianamente se manifiesta. Es instaurador en el momento en que nosotros tomamos conciencia de la elaboración de algo. No es la obra que tiene que ser permanente para ser trascendente, sino es en la obra en que logramos una transformación, no solo de los demás que observan la obra, sino de nosotros mismos. Y como decía, y muy interesante porque es uno de los temas que me ha llamado mucho la atención y me ha causado mucho asombro. El tema que trata el doctor de Laferriere en la expresión y en el llamado que hace de la unión del arte y la ciencia. Porque sí, realmente requerimos que el ser artístico se vaya conformando y se vaya expresando para que el ser científico pueda también tener un equilibrio y actúe con ética. O sea que la estética nos va a llevar también a la ética. Por esa mayor sensibilidad que tenemos de apreciar algo bello, algo hermoso, algo que va a ser agradable a los demás. Porque el arte también es para los demás y también para uno. Uno porque va conformándose y va transformándose. Y se va instaurando también una forma de pensar que es más constructiva.
que es más hacia los demás. Entonces, en ese sentido, cada acción que nosotros hagamos va a ser una forma de transmitir algo a los demás. Ya el arte no es solo el arte permanente, sino también va a ser el arte trascendente, como elaboremos un alimento, como expresemos una idea, como nos comuniquemos con los demás, etcétera, etcétera. En cada evento de lo que nosotros llamamos cotidianidad, lo podemos llevar a esas alturas en las cuales el ser expresa lo mejor hacia los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu interesante aporte, Hugo, también como Rodrigo. Bueno, ya por tiempo vamos a terminar. Saludamos a todas las personas que nos están siguiendo en este momento desde diferentes países, diferentes ciudades. Saludamos también a las personas que en estos próximos días también van a estar viendo y seguramente estudiando los aportes de este conversatorio. Les invitamos a que hagan sus preguntas, hagan sus aportes. Este conversatorio queda grabado aquí en el Facebook del Liceo de Síntesis y a partir del lunes en la tarde, máximo el martes, lo estamos también colocando en el canal de YouTube, donde últimamente están también asistiendo bastantes personas a quienes saludamos. Hugo, Rodrigo, muchísimas gracias por este aporte tan interesante, fruto también de todo el trabajo que ustedes están haciendo con tanta integración, dedicación, aplicando, por supuesto, toda la serie de indicaciones de metodologías y de conceptos que aporta la Jnana Yoga como una de las vías de autorrealización que puede ser muy justamente vinculada con la tipicidad de esta era del Aquarius. Entonces, les invitamos el próximo domingo, otro tema sobre el arte, en que vamos a hablar de el arte y el símbolo, tema que trataron hoy Hugo y Rodrigo. Vamos a enfocarnos a los artistas que a través de su obra introdujeron también y se sintonizaron con la llegada de la actual era del Aquarius. Entonces, muchísimas gracias, los mejores pensamientos para que sigamos abordando, estudiando, profundizando este tema. Rodrigo, si quieres ya dar tu saludo de despedida, lo mismo que Hugo. Rodrigo, por favor, enciendes tu micrófono. Tenemos un poquito de dificultad con la transmisión desde Caracas. Perdón. Ya. Quiero agradecer muchísimo. Sí, ya te estamos escuchando. Quiero agradecer esta gentil invitación para poder hablar de un tema que es muy importante dentro de la literatura del maestre y pues y haberlo hecho en el marco del liceo y haber tenido como compañero a el reverendo Gapa, Hugo. Realmente es un honor, el tiempo que no nos veíamos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y me parece que el Liceo de Síntesis está haciendo un trabajo muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Hugo, tienes la palabra. Gracias, Edwin. Sí, a agradecer este espacio al Liceo de Síntesis. Realmente es una labor muy importante que se está haciendo, como comentaba anteriormente,
de ver unos temas desde ángulos que no es fácil ver, no es fácil comprender y que la academia le es muy difícil por toda la parte de pensum y currículum. Entonces, este espacio del Liceo de Síntesis es vital y ojalá pues se pueda ser aprovechado y naturalmente los temas que son muy importantes porque se abordan desde áreas como hoy la Jnana Yoga, que es un tema bastante interesante de unión de todas estas áreas. Entonces, ante todo, felicitarlos y también agradecer también esta oportunidad de estar en compañía de nuestro querido, muy reverendo Gelón Rodrigo Rodríguez en Caracas, que ojalá podamos estar presentes próximamente, visitando esa hermosa ciudad. E Qué bueno. importante, ¿no? Importante ciudad, porque en Latinoamérica hay ciudades que son específicamente, son centros muy importantes que ojalá todos visitáramos, porque además de su belleza, la parte muy humana de las personas que viven es muy especial. Entonces, bueno, ojalá podamos estar muy pronto por allá. Una ciudad que se caracteriza por expresar su espíritu artístico en muchos aspectos, incluyendo lo más avanzado de la tecnología. Eso nos lo hacía caer muy en cuenta el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares. Y de la Muy bien. arquitectura, y de la arquitectura. Sí. Latinoamérica fueron pioneros en muchas de las obras de expresión arquitectónica de avanzada que hay en Latinoamérica, están en Caracas. También el próximo domingo vamos a hablar de la escultura de Luis Soto, venezolano, y bueno, de estos artistas latinoamericanos que también han vibrado especialmente con la llegada de la era del saber. A todos, muchísimas gracias, un saludo y muchas felicidades. Que estén muy bien. Bye.